Muy buenas y bienvenidos a Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar cómo instalar un disco duro en un DVR, NVR o XVR, ¿vale? Sobre todo hay que saber qué tipo de discos duros hay que instalar en los grabadores, porque no valen cualquiera. De todas formas dejaré una tarjeta en el cual he hecho ya anteriormente otro vídeo que digo exactamente qué tipo de discos duros son los que se ponen para los grabadores y cuáles no, que hay muchos en el mercado, ¿de acuerdo? Bueno, sobre todo tengo que, vamos a ver cómo se instala físicamente y después qué es lo que hay que hacer en el grabador para que funcione correctamente, pues no solamente poner el disco duro y ya nos olvidamos, ¿vale? Antiguamente había más problemas con el tema de la instalación de los discos duros, ahora es mucho más fácil, ya vienen con formateados de fábrica y pero aún así vamos a ver dónde hay que meterse, en qué parámetros del grabador para, digamos, poner el disco duro que funcione al 100% y no tengamos ningún problema, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos con el vídeo. Vamos a utilizar un grabador. Yo en este caso voy a utilizar un Dahua, que es el que me han prestado. Un disco duro de 1 tera de la marca Western Digital y un monitor para ver todo el proceso de formateo del disco duro. Vamos a dividir el proceso en dos partes: instalación física del disco duro y configuración del disco duro en el grabador. Instalación física del disco duro. Bueno, aquí tenemos el grabador y aquí el disco duro, ¿vale? Y aquí el destornillador para poner el disco duro dentro del grabador, ¿vale? Este es un grabador que me han dejado en la empresa donde trabajo, ¿de acuerdo? Y estos son los grabadores, vamos a ver, son de la marca Dahua, ¿vale? De la marca Dahua, ¿vale? Este es un grabador de los que se venden aquí muchas veces en temas de bricolaje y demás. Estos son de gama baja. Y yo os voy al final del vídeo esperaros porque voy a decir por qué no hay que comprar este tipo de grabadores, ¿vale? Porque a mí ya he tenido problemas con ellos, ¿vale? Yo siempre compro los que son más grandes, ¿vale? Aquí tenemos aquí tenemos los tornitos para poner el disco duro y aquí tenemos la fuente de alimentación. Normalmente estos son de... Estos no hace falta mucho. Estos son de 2 amperios, así para alimentar al grabador, ¿vale? Pues vamos a abrir el grabador, que vamos a quitar la caja. Dejamos esto por aquí, esto por allá. Y vamos a abrir el grabador. Dentro tiene los cablecitos para conectar el disco duro, ¿vale? Con lo cual, vamos a abrirlo. Un tornillito. Otro tornillito. Vamos a ver. Otro tornillito. Y vamos a el último tornillito, ¿vale? Bueno, esto muchas veces incluso para abrirlo son un poquitín puñeteros, porque hemos tenido suerte, vale. Aquí vemos que es un grabador que ya está utilizado, que es de segunda mano, ¿vale? Yo voy utilizando el material que me van prestando, voy encontrando, depende, voy quitando instalaciones, vale. Aquí tenemos los dos cablecitos, ¿vale? Que este es el de los datos y este es el de alimentación. Pues vamos a poner, hay algunos grabadores que tienen para 2 discos duros, que son más grandes, ¿vale? Estos solamente vienen uno. Y en estas rendijas, ¿vale? Van a ir los tornillitos para ponerlos, ¿vale? Pues vamos a abrir la bolsita. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va. Esto el empaque te lleva muchas veces muy bien, demasiado bien. Vale. Pues vamos a poner los tornillitos del disco duro. Yo algunas veces yo los pongo así un poquitín por encima y después a ver si entran, y si no, pues habrá que quitarlos y ponerlos aquí en los agujeros. Esto me pasa a mí que son demasiado cortos y no van a valer. Vale, damos la vuelta, vale, y vamos a ver. Aquí están las conexiones, vale, con lo cual esto siempre aquí, que lo más cercano. Y aquí tenemos los tornillitos y como vemos, ya hemos tenido suerte que sí que han entrado. Pues vamos a ver, vamos a apretar por aquí
apretar, otro, este otro y este otro. Vale, aquí veis que es de color púrpura. ¿Qué significa? Que este disco duro son especialmente para los videograbadores. De todas formas, dejaré una tarjeta por aquí por alguna esquina, ¿vale? Que en el cual digo que cuáles son los discos duros que son específicos para videovigilancia y cuáles no, ¿vale? Que muchas veces la gente me lo ha preguntado. Que si me puede poner uno que viene en un ordenador, en un este. Se puede poner, pero en el vídeo lo comento. Vamos a ver. Ahora aquí tenemos la conexión, ¿vale? Y la conectamos, ¿vale? Este tenemos suerte que es solamente un conector. Hay muchas veces que este va por libre y después también este va por libre, ¿vale? Vale, pues ya tenemos esto montado. Fíjese que la placa del grabador realmente no es muy grande, es muy pequeñita, ¿vale? Vale, el ventilador, ¿vale? Y aquí tenemos ya las conexiones. Este es un grabador de 8 canales, 2 de audio, la red, el USB, el antiguo VGA y 2 USB y para la alimentación, 2 USB, para uno para poner el mouse y el ratón y otro para sacar las grabaciones, ¿vale? Pues los que son más grandes lo tienen por aquí delante. Vale, pues ahora vamos a cerrar el grabador. Esto algunas veces, vamos a ver, cerramos el grabador. Vamos a ver. Esto es lo que digo, que muchas veces estas cosas tan compactas, madre mía. Vale, vale, aquí tenemos todo. Y ahora vamos a poner otra vez los tornillitos. Y ahora vamos a ver uno. Vale, vale, a ver que se me va. Joder, esto también, vale. Ya tenemos uno aquí, uno puesto. Yo normalmente los pongo así cruzados primero para que vayan encajando bien los tornillos. Y ya está. Pero cada uno ya lo puede hacer como quiera. Vale, otro por aquí. Después este tercero por acá. Vamos a ver. Y ahora este último por aquí. Vale, ahora tenemos puesto el disco duro, ¿vale? Pero con esto solamente no vale. Hay que hacer algo dentro del grabador para darle formato, ¿vale? Pues ahora me voy a poner yo el monitor y ustedes van a ver con lo que hay que hacer para configurar el disco duro para que valga porque muchas veces, a ver, normalmente vienen ya los discos duros preparados, pero hay algunos que no vienen, con lo cual yo aún así los formateo y así me quito de complicaciones. Configuración del disco duro en el grabador. Bueno, primeramente vamos a encender el grabador para ver lo que hay que hacer dentro del grabador para configurarlo, el disco duro, ¿vale? Vamos a tardar esto un poquito, vemos que es un Dahua de Technology, y ahora vamos a ver el proceso que hay que hacer para todo el tema de cómo se pone el disco duro, qué es lo que hay que hacer para que funcione correctamente y no tengamos problemas para después cuando hay una grabación que no haya grabado, por ejemplo. ¿Vale? Que a mí me ha pasado muchas veces, pero alguna vez con un grabador que es de una marca que no conozco y demás, le he metido a lo mejor un disco duro y después al no formatearlo, después no me ha reconocido bien o no ha grabado bien, ¿vale? Bueno, vemos que está a 1280 la resolución. Ahora mismo no tengo ninguna cámara conectada, solamente vamos a ver la cuadrícula del grabador. Bueno, ya está reinicializando. Normalmente esto tarda un poquitín. No he puesto el sonido ambiente porque tiene un problema el ventilador y suena muchísimo. Pues por eso estoy grabando esta voz en off para que lo vean. Vale, ya tenemos aquí el cuadrante y ahora vamos a entrar en el menú. Vamos al menú principal. Aquí, menú principal. Y nos ponemos la contraseña que tenga el grabador. ¿Vale? En este caso es una contraseña que ya he prefijado anteriormente. Y hasta nuevamente la que viene de fábrica es usuario admin y la contraseña también admin. Le damos a OK y entramos dentro del grabador. Vale, tenemos varias opciones, sistema, evento, red, log y después ya en tema de los settings ya entramos en la configuración y vamos a storage, que es el disco duro. Y aquí dentro del disco duro
vemos si se ha detectado, lo que ha grabado y demás. Pero lo que vamos es a la parte de, aquí en grabación, vemos el calendario que te podemos poner, ¿vale? Y vamos a gestión de HDD, a gestión de disco duro. Se puede poner de dos tipos, lectura y escritura o solamente lectura. Habitualmente se pone lectura y la escritura y vemos que es de 1 tera, que ha reconocido el grabador perfectamente. Y aquí le damos al formato para formatear el disco duro. Le confirmar en el formato de dispositivo seleccionado, le damos a OK. Y esto no tarda menos de un minuto o así, ¿vale? Hay algunos, por ejemplo, los que son de la marca Hikvision, en este aspecto está mejor, te van poniendo el tanto por ciento, con lo cual tú sabes exactamente por qué tanto por ciento va y sabemos cuándo termina. Porque esto muchas veces si te ponen aquí el simbolito del reloj, pero no sabemos si ha terminado, se ha quedado bloqueado, lo que sea. En cambio con otras marcas pues te ponen el tanto por ciento y la verdad es que viene muy bien eso. Bueno, esto no va a terminar mucho más. Ya hemos visto que ha terminado. Le damos a aplicar y aquí pone que hay que reiniciar el disco duro. System necesita reiniciar el grabador. Le damos a OK y se hace un reinicio para que el formateo sea correcto y el grabador lo coja perfectamente de que se ha formateado bien y de que no hay ningún problema, ¿vale? Esto igual, tarda lo mismo que antes, aproximadamente un minuto así o menos, ¿vale? Cuanto es el reinicio, pues tarda un poquitín menos, pero igual, tarda el reinicio. Hay otros grabadores que visualmente son como Dahua, pero como son, digamos, de distribuidores que le meten su propio firmware y demás, a lo mejor no ponen Dahua, ¿vale? Pero normalmente en todos los grabadores es más o menos lo mismo, sea Hikvision, Dahua, Lorex, hay muchísimas marcas y la mayoría es en gestión de disco duro y hay que dar a formatear. Ya se está otra vez reinicializando, ¿vale? Y ahora veremos nuevamente la cuadrícula. Vamos a ver, que esto tarda un poquitín. Aquí ya pone la jugada, está inicializando, por favor espere. Y hay que esperar un poquitín, no tengan paciencia. Con lo cual hay que esperar un poquitín. Bueno, ya está reinicializando, ahora va a salir nuevamente la cuadrícula. Y ahora vamos a entrar en el menú y vamos a ver si está todo correcto o no está correcto. Entramos nuevamente en la configuración, ¿vale? Y ponemos el password que hemos asignado anteriormente, ¿vale? Ahí me empezaba a fallar un poquitín, por eso lo voy a decir al final del vídeo, porque no he recomendado comprar este tipo de grabadores, porque tienen ciertos fallos, ¿vale? Vale, damos a OK y ahora vamos a Storage y vamos a comprobar que está todo correcto, ¿vale? Está espacio, está todo completo, con lo cual ha funcionado perfectamente. Y espérense que ahora vamos a apagarlo y ahora les cuento por qué no hay que comprar este tipo de grabador. Bueno, veo que os habéis quedado hasta el final del vídeo y voy a explicar por qué estos grabadores, este tipo, da igual la marca, porque los he visto en muchísimas marcas, Hikvision, Dahua, en, digamos, tipo de grabadores clonados, de todas marcas, ¿ves? Y son este tipo, así, estos que son pequeñitos. Son muy bonitos, se pueden meter en cualquier sitio, pero tienen un pequeño problema. Yo personalmente he tenido problemas y yo los desaconsejo, ¿vale? Los otros son más grandes, pero vamos a ver por qué son mejores. Vamos a destaparlos. Vale. Vale. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Vale? Lo que vemos aquí es disco duro y la placa, el ventilador y demás. ¿Cuál es el problema? Yo estas tapas, ¿vale? Las he visto de color amarillo. ¿Por qué? Por temperatura. Que sí, vemos que aquí tiene las ranuritas para el tema de la ventilación. Pero ¿cuál es el problema? Que estos grabadores están muy compactados y cogen muchísima temperatura. Los primeramente lo sacaron con unos disipadores. ¿Qué es lo que pasaba? Que se quemaban. ¿Y ahora qué han pasado? Que los ponen con ventiladores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como coge tanta temperatura, al final los ventiladores fallan y se estropean mucho. Yo estos grabadores, pues en las instalaciones que he tenido, pues a lo mejor de otros técnicos anteriores a mí que han estado en la empresa de trabajo, pues yo he tenido que quitar de estos pues unos 15 grabadores de estos, ¿vale? Y he tenido que poner de los otros que son más grandes, ¿vale?
que tiene ventilador que entra, digamos, expulsa el aire y es muchísimo, como al ser más grandes, no se calientan tanto. ¿Qué es lo que pasa? Claro, son más grandes, ocupan más. Estos son más pequeñitos, estos son para modo residencial, ¿vale? Que son gama baja, gama de comienzo de grabadores. Pero ¿cuál es el problema? Que se calientan muchísimo y yo, por ejemplo, no los recomiendo, yo personalmente no los instalo, ¿vale? Yo, los que he sustituido, que se han roto por temperatura, que el ventilador al coger también tanta temperatura, se estropean o empiezan a hacer mucho ruido, que es muy molesto y claro, a las personas de la vivienda pues les molesta. Yo por eso, todos los que he cambiado, no he puesto estos iguales. Yo los he puesto que sean de los más grandes, los que se ven normalmente, que tienen la entrada de ventilación para, digamos, que no se calienten tanto. Por eso, yo estos grabadores sí, son muy baratos, ¿vale? Son muy baratos. Yo creo que cuesta más el disco duro que el grabador. Pero yo esto la verdad es que, vale, funcionan bien. Lo que pasa es que al final por la temperatura, que a lo mejor tienen garantía de 2 años, pero a lo mejor a los 2 años y medio o 3 años, ¡pum! O se calientan tanto o empiezan a fallar el ventilador o los que tenían anteriormente disipador, pues eso se estropeaban, pues claro, se calentaban muchísimo, que al estar todo compactado y no haber mucha ventilación, pues se estropeaban, ¿vale? Con lo cual, ya sabes una cosa de los grabadores, de cuáles habría que comprar y cuáles no. Que a lo mejor los otros pueden ir más caros, los que son más grandes, pero al final con el tiempo salen más rentables. Porque al final no se te va a estropear y el dinero que has invertido en uno de estos, a lo mejor después a los 2 años, 2 o 3 años tienes que comprar otro. Que a mí otros pues te puede dar 5, 6, incluso depende de cómo vayan evolucionando las tecnologías, pues te puede durar muchísimos años, ¿vale? Por lo cual, esto es importante que lo supiesen. Muchísimas gracias. Ahora vamos a terminar el vídeo. Aquí termina este tutorial. Espero que les haya servido, sobre todo a la gente que son técnicos, ¿vale? Estos pasos son muy, muy básicos y claro, todos los técnicos lo conocen lo que tenemos que hacer. Pero para las personas que no son instaladores o no son técnicos, que se compran un DVR y lo quieren instalar, un NVR lo quieren instalar ellos mismos y demás, que sepan que estos procesos hay que hacerlo para que después no tengan ningún problema con los discos duros. Normalmente ya los discos duros vienen ya formateados para marcas Sedahua, Javison, que funcionan perfectamente. Pero hay otras marcas que son a lo mejor chinas, que no las conocemos aquí, ¿vale? Que a lo mejor, digamos, tienen un formateo diferente a los formatos que utilizan los discos duros, ¿vale? Y por eso hay que hacer el proceso de formatear el disco duro para que después grabe bien y después no haya ningún problema. Sobre todo eso, para que no haya después ningún problema en la grabación y que ocurre cualquier cosa, queremos que se saque la grabación y nos damos cuenta que no ha grabado la imagen y eso ya es el problema, ¿vale? Pero sobre todo, suscríbanse y den a la campanita y en la descripción dejaré un link de mi página web en el cual pueden descargarse manuales, software y freeware, ¿vale? Y sobre todo, si tienen alguna duda o pregunta, déjenlos en los comentarios y yo, si puedo responderlos, pues responderé para solucionar los problemas que ustedes tengan y si no, a lo mejor cualquier persona del gremio del tema de seguridad que sepa, a lo mejor lo pueden responder a ustedes, así solucionamos todos el problema y todos contentos, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.